Amigos televidentes, bienvenidos a su programa Debate Jurídico. Hilario Ochoa, Brianda Trujillo y un servidor, Julio Aníbal Fernández, estaremos debatiendo para ustedes sobre la supuesta censura de carácter legal que existió contra los medios de comunicación para la divulgación de un video de campaña que iba a publicitar el PRM, la situación política de Dilma Rousseff en Brasil, la sentencia del Tribunal Supremo venezolano en relación a la ley de amnistía aprobada por la Asamblea de ese país, así como el resultado de las últimas encuestas en la opinión pública de la República Dominicana. Buenas noches, jóvenes. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Julio? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, gracias. Mira, Julio, ciertamente como mencionas, uno de los principales temas, aunque ya ha pasado una semana y algo, es la supuesta o alegada censura del video que el PRM preparó sobre campaña política, vamos a decir negativa, porque en verdad no es sucia. Y es un video que ya todo el mundo, gracias a la negativa de publicarlo, ya todo el mundo lo ha visto por vía de las redes sociales. Es un video que lo que trae a colación son publicaciones de prensa de otros periódicos, publicaciones de prensa de periódicos nacionales y declaraciones de personas que se buscan en la misma televisión. Entonces, en ese sentido, mi única crítica es contra, vamos a decir, la decisión de los canales de no haber publicado esta información, porque en verdad ni el video es muy bueno, no ha afectado nada, y no cambia nada lo de la política. Yo no veo ni siquiera, o sea, tenemos un video de alegaciones, muchos alegatos, más nada, que eventualmente sean condenadas a todas estas personas de manera definitiva, ya es otra cosa, pero ligarlo ya a República Dominicana también es otra historia, y además de todo estamos en medio de campaña política. Pero la crítica con el canal es, yo no diría la pasividad, sino la falta de agresividad con este tipo de información, donde en un país como el nuestro, la prensa debería tener una posición más agresiva. Si tú te vas a la parte de por qué, bueno, los abogados recomendaron no publicarlo, y dice que lo pueden condenar civilmente. Uno de los últimos montos que hemos oído fue aquella vez que Nani Salazar logró condenar al señor Vincho Castillo por difamación, y lo condenaron a $1 millón de pesos. Ese es el estimado aproximado de cuál podría haber sido el costo que de seguro el PRD lo hubiese asumido, el PRM lo hubiese asumido. Es decir, bueno, $1 millón, ese es el estimado, no hay problema, pásame la información, porque de seguro le costó más de $1 millón de pesos tratar de alquilar esos 10 minutos. Entonces, al final del día, mal negocio no haber publicado esa información para los medios. Y segundo, entiendo que fueron muy pasivos o demasiado conservadores con un video que en verdad no traía nada nuevo al debate. Más fuerte es el video que ha salido nuevo, donde el presidente Medina sale contradiciéndose. Ese es más fuerte que este, que sencillamente toma un sinnúmero de recortes de periódicos de otros países y nacionales. O quizá también, Hilario, puede ser que los medios, esos canales estén actuando como una forma de expresar de una forma más o menos indirecta su preferencia política. Quizás ellos simplemente apoyan al candidato al presidente actual. Eso es lo que se da a entender en primera plana, porque cuando uno está tratando de tener una democracia y de promover una democracia, o más o menos, o de promover que haya un opositores, pues tú te esfuerzas por hacer tu servicio como medio de comunicación, por tú hacer las cosas más o menos ecuánimemente, o sea, equitativamente. En este caso yo entiendo que fue más bien dejarle saber al PRM cuál es la preferencia política de esos canales. Desde mi punto de vista, eso se resume a eso, porque como bien dices tú, si publicar un video de ese tipo le iba a traer problemas al canal, yo entiendo que el PRM hubiera asumido esa consecuencia. Incluso se podría pactar como un acuerdo entre ellos, entiendo yo, en caso de... Entonces, yo no veo cuál es la dificultad de publicar ese video desde el punto de vista, o sea, desde la posición de los canales, por lo que entiendo que fue más bien demostrar su preferencia política y su apoyo al presidente actual. Bueno, hubo un debate en la opinión pública de si hubo censura desde el poder político, si se impuso una decisión o si fue una decisión voluntaria de los canales.
hay una expresión jurídica que dice a confesión de parte, relevo de prueba. Y el señor Pepín Corripio dijo que no fue obligado a hacerlo. Exacto. Algo que lo incrimina porque entonces lo que hubo fue, lo libera al poder político gobernante y lo autoincrimina como que ellos se autocensuraron. Y esta autocensura puede, Hilario, Brianda, catalogarse como una decisión de carácter económica. Estos medios de comunicación se autocensuraron porque no quieren tocar ni con el pétalo de una rosa al candidato oficial, que es el potencial ganador de las elecciones. Entonces, bueno, no va a modificar este video el resultado electoral, el gobierno se va a reelegir, se trata del poder político y yo no tengo ni la valentía, ni el coraje, ni la decisión de negocio de mis empresas para publicitar un video que puede no agradar al poder político de turno. Y entonces ahí los empresarios, los dueños de los medios de comunicación se imponen a una autocensura para como una decisión, una estrategia de negocio para no desagradar a un cliente potencial. Y esto es grave, Hilario, porque indica que a veces no, que decisiones que deben tomarse para fortalecer el sistema democrático se toman en función de la conveniencia económica de sectores de poder. Y eso no fortalece el sistema democrático. La democracia necesita un contrapeso, la democracia necesita del debate de ideas. Y tú que viste el video, Hilario, me ha comentado que lo que hay es una recopilación de noticias de los últimos acontecimientos políticos que ligan al presidente Medina, como su imposición de la reelección después de haber dicho que no se iba a reelegir, su propia admisión de que Joao Santana era su principal asesor de campaña, y una realidad que Joao Santana está siendo procesado en Brasil dentro de un complejo proceso de corrupción que se ha llevado en ese país. Entonces los medios de comunicación, en una decisión complaciente, se autocensuran por no desagradar al poder político. Esto va a la reunión que la Sociedad Interamericana de Prensa sostenía en ese momento en Punta Cana, de mano del director del periódico El Día. El director dice una cosa y el propietario del medio, el señor Pepín Corripio, dice otra cosa. Y Peregrín Castillo, candidato de la Fuerza Nacional Progresista, y el señor Luis Abinader entonces propugnan porque en el país no exista desde el poder político intervenciones para que haya un debate libre de las ideas y de la información. No, y mira, si tú empiezas a acusar al presidente actual por la relación con Joao, o sea, es una línea muy frágil, porque ¿qué ocurre? Si Joao Santana utilizó la relación que tenía con el presidente para beneficio propio y aprovechar negociaciones fuera, bueno, entonces él tendrá que pagar por eso. Pero no necesariamente puedes decir, bueno, el presidente sabía esto, sabía lo otro, aprobó todo lo que hizo Joao, o también, porque es que, ¿cómo tú evitas que un presidente no sea tildado de relaciones con terceros que no se sabe? Sería imposible, viviría trancado. Porque lo mismo pasó con Hipólito Mejía. No, que mira una foto con fulano del tiempo, Leonel Fernández, qué tal cosa. Entonces no saldrían del palacio, estuvieran trancados porque no se van a poder reunir con nadie, porque eventualmente todo el mundo tiene la probabilidad de resultar estar en negocios turbios o aprovecharse de manera maliciosa de la relación que crea o del acercamiento que puede lograr. Hay personas que pagan solamente por salir en una foto con el presidente hablando de un proyecto para salir a buscar fondo internacional. O sea, se dan muchas cosas, y si eventualmente Joao es encontrado culpable, bueno, eso es un asunto de Joao Santana. Claro. No necesariamente se le puede, vamos a decir así, pegar al presidente el hecho de que uno de sus asesores, así como habrá muchos, sea responsable, porque entonces el presidente va a vivir en la cárcel. Si meten preso un ministro, un viceministro, un empleado. Bueno, ciertamente tenía una cercanía, y por eso en esta situación, ¿verdad?, le toca alejarse un poco ya de esta persona, porque en verdad en el proceso que está Joao Santana, de la manera que está, le va a tocar llegar a un acuerdo con la fiscalía probablemente, porque después que condenan al presidente de Odebrecht a 20 años, 19 años y algo, no está muy lejos de que a este también se le peguen algunos añitos. Entonces, pero ya eso es una situación ajena de una compañía que fue contratada
y de la cual tú como cliente tú no eres responsable. Sí, pero, sin entrar en una gran defensa. Sí, sí, pero bueno, yo entiendo tu defensa desde el punto de vista como abogado, pero realmente no se puede... Perdona, Brianda, que el punto principal mío era que la decisión finalmente, a nuestro entender, de evitar que el video del PRM saliera, fue una decisión de una oficina de abogados o de unos consultores legales. Si usted en este país, y nosotros que somos abogados, se lleva de los abogados siempre para hacer negocio, nunca va a ser un negocio. Eso es verdad. Nunca va a ser un negocio. Todo tiene su riesgo. Todo tiene su riesgo. Así es. Mira, antes de que vayamos... Pero Hilario, perdón Julio, ¿cómo separamos al presidente actual de Joao Santana? Porque realmente eso como que me ha chocado un poquito. Porque no estoy de acuerdo contigo, sí afecta a la imagen de Danilo, porque por los cargos que se le están acusando a Joao Santana, uno de ellos es por haber lavado dinero en este país, muchas veces a través de la campaña del presidente. No, pero yo no he hablado de si afecta o afecta, sino si él es responsable. Ah, si él es responsable. Si él es responsable. Ya, ok. Pero de ese modo, sea responsable o no, ya se ha puesto, y ¿cómo te digo? Por la proyección de la empresa de Brecht al público, a la sociedad, de que se ha ganado un montón de obras, de que ha construido, de que ha ganado muchísimas licitaciones públicas, supuestamente hechas al azar, en concurso, pues obviamente lo que se transmite es de que hay algo raro ahí, o sea, no es algo que lamentablemente afecta directamente a Danilo, aunque él no quiera, hasta que se aclaren las cosas, obviamente. Pero... Mira, 3 puntos antes de ir a los anuncios. Primero, Danilo Medina asumió su vínculo con Joao Santana y yo creo que eso mitigó un poco el impacto político negativo que el apresamiento de Joao Santana, su principal asesor, pudo haber tenido en él. Él lo asumió en términos de opinión pública. Segundo, posteriormente, investigadores del caso, creo que unos fiscales dijeron que hasta el momento no había evidencia de que la conexión de corrupción que había entre asesoría política y cobro de comisión en la obra que se le adjudicaban a Odebrecht haya tenido efecto en la República Dominicana. Y tercero, Hilario, lo que tú estableces, el abogado, probablemente nuestro amigo, que experto en derecho administrativo, si tú le preguntas eso, que está muy cerca del gobierno, va a decir que no lo digan. Si tú consultas a oficinas de abogados que son proclives, que tienen asesoría o algún tipo de trato económico privilegiado con el gobierno, te van a decir que no lo haga, porque se inscriben dentro de la misma lógica de que no quieren lacerar a un cliente importante como es el Estado. Sí, bueno, amigos televidentes, continuamos en el próximo segmento. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. Otra propuesta de nuestro proyecto es impulsar desde el Senado iniciativas para que los hogares pobres de este país puedan tener acceso al Internet de manera gratuita por cuenta del Estado Dominicano. Vinicio Castillo, el senador de la patria. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Santiago ya lo confirmó. Abel Martínez somos tú y yo. ¡Para la alcaldía! Y se formó la gozadera. Santiago ya lo confirmó. Pa' tener una ciudad nueva. En la alcaldía me quiero yo. ¡Mete mano, sombra! Santiago está de fiesta, la cosa se ha puesto chula. Porque Abel Martínez va para la sindicatura. El joven, la jovencita, todo el mundo, hasta mi abuelita. Abel Martínez va a ganar. Lo saben hasta en la China. Todo el mundo se está sumando. El triunfo tal ley de días. Santiago lo está clamando. Abel Martínez a la alcaldía. Y se formó la gozadera. Santiago ya lo confirmó. El líder. Pa'lante con Abel Martínez. En la alcaldía me quiero yo. Arrolla con Abel. Vamos a Abel Martínez. ¡Vamos! La alcaldía te espera. Va a darle a Santiago muchas cosas
Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Amigos televidentes, continuamos con su programa Debate Jurídico. Hilario, así, hay diferentes aristas en el tema de la censura. Y es un tema que hay que debatir en la opinión pública, porque lo peor que le puede pasar a una sociedad es la sociedad de la pensée única, que haya un pensamiento único y que haya un amedrentamiento de los medios de comunicación que deben servir de contrapeso en el proceso político frente a la amenaza del poder. Y por eso este tema es objeto de la curiosidad y del interés de todo aquello que vivimos de la palabra y de la opinión, como los abogados y los comentaristas políticos. Y decía que si usted consulta a un abogado que tiene tratos con el gobierno, que es asesor del Senado o que tiene igual en otras instituciones, si Pepín Corripio le lleva eso, le va a decir que no. Y que no lo haga porque contiene elementos muy delicados. Pero si usted consulta a Manuel Equea Guerrero, un reputado jurista, que con amplia experiencia en la LIDES, en el manejo del tema de presión y difusión del pensamiento, y un actor político y social de primera magnitud, va a decir que lo diga, que él asume el reto frente al poder del Estado. Porque sabe cómo batirse con el Estado, tiene de las herramientas profesionales y además la responsabilidad de no tenerle temor a la reacción del Estado. Y aquí entonces probablemente la situación hubiese sido otra. De todas maneras, coincido con ustedes que en este video no es más que una síntesis bien apretada de la noticia publicada en los últimos acontecimientos. Aunque no lo he visto, pero tú me has comentado, Hilario, que habla del tema de Joao Santana y de los temas que habla, y eso han sido temas de noticia en los últimos, en el último periodo electoral, el tema de la reelección presidencial. El presidente dijo y sustentó una campaña en el 2012 sobre él se ha defendido de que no iba a la reelección, y lógicamente después admitió ante la opinión pública que había cambiado de opinión. Entonces, que lo diga un tercero no hay que considerarlo que es difamación, injuria o que es campaña sucia. Mira, Julio, también tenemos, hablando de libertad de expresión, seguimos con el caso de Venezuela. Y en Venezuela se aprobó, como habíamos dicho la semana pasada, la ley de amnistía. Y lamentablemente, diríamos lamentablemente, porque esta es una ley que viene a curar heridas, el Tribunal Constitucional de Venezuela revoca la sentencia y la declara inconstitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional en Venezuela se ha convertido en una especie de llave del propio gobierno y la única salida que tiene el gobierno para poder implementar sus políticas y evitar que la mayoría que fue elegida en las elecciones pasadas de Venezuela pueda de manera práctica y real poder implementar las decisiones que toman de políticas públicas generales y particulares. Entonces, nosotros nos estamos encontrando aquí con un gobierno, vamos a decir, de jueces,
y ya ha entrado a la ilegitimidad demasiado fuerte. Si esta vía continúa, Venezuela puede entrar en una especie de guerra civil, porque si esta fuerza legitimada recientemente se mantiene contenida como le están conteniendo, no le va a quedar otra escapatoria que utilizar otras vías. O sea que lamentablemente en Venezuela se está jugando ya una política más allá de lo legítimo, porque si recordamos, Chávez, con todo y lo que se le puede criticar, siempre ganó elecciones. Una tras otra, Chávez era beneficiado del voto, y cuando no lo fue, lo reconocía y decía, bueno, en otro momento. Sin embargo, Maduro ha sido lo contrario. Maduro ha ido perdiendo elección tras elección, porque en la que le salió como candidato, sabemos que fue un margen tan pequeño que la legitimidad de él estaba muy, pero muy por debajo de los rangos. Pero, en fin, el Tribunal Constitucional se ha convertido en una especie de mordaza del primer poder del Estado, que es el Congreso de Venezuela. No, y es por esto que es tan importante mantener la separación de poderes en un Estado democrático, porque ahora, además de que el Tribunal Constitucional falla, ya imagínate, ¿quién va a contradecir a la Corte más alta? Ya esa sentencia es inapelable, indiscutible, ya eso se impone sobre toda decisión. Entonces es realmente penoso cómo Maduro ha ido llevando las cosas, y realmente, a mi entender, se ha convertido en una dictadura. Porque no una dictadura militar, pero una dictadura a través, jugándose papel a través, utilizando otros instrumentos que más o menos podrían ser legítimos, como es la decisión de un tribunal, del Tribunal Supremo. Que se presume legítimo. Sí. Exacto, se presume legítimo. Sin embargo, es una situación penosa. Entiendo que los venezolanos no es lo mismo que los cubanos, o sea, no se van a dejar imponer ya un gobierno de Maduro, otro gobierno, o sea, bajo esas políticas públicas, no solamente porque hay una clase opositora muy grande, sino porque ya las decisiones de Maduro, o sea, las políticas de Maduro han traído graves consecuencias económicas a todos los sectores. O sea, ya la gran mayoría no quiere a Maduro ahí. Y la verdad que es un tema muy... Y aparte de que es una dictadura, porque fue incluso, esa ley nace de un consenso entre la oposición y el gobierno, bueno, de venezolano. Fue una promesa que se hizo en el Congreso de la oposición, de esa ley de amnistía, donde las personas, los presos políticos, iban otra vez a ser libres. No se va a resistir a esa clase de presión política. Sí. Mira, esta situación, Hilario, nos retrotrae a la experiencia que vimos en Francia. Tú estabas ya en ese momento cuando los teóricos del derecho advertían que había que tener cuidado con el fortalecimiento de la autoridad judicial, como se denomina en Francia el Poder Judicial. A veces uno reclama de que autonomía para el Poder Judicial, fortaleza para el Poder Judicial, pero hay que temer también de que el Poder Judicial se convierta en el gobierno de los jueces, como tú dices. Porque entonces tienen un problema de falla de legitimidad de origen. Son nombrados para tomar decisiones de carácter jurisdiccional, no tomar decisiones de carácter política. Porque en la democracia las decisiones de carácter política las toman aquellos que son sometidos al escrutinio popular. Los representantes del Poder Ejecutivo o los representantes de la Asamblea Nacional, como es el caso de Venezuela. En Venezuela hubo elecciones recientemente y la Asamblea Nacional está compuesta súper mayoritariamente por asambleístas de la oposición. Y es el sentir de la sociedad venezolana lo que ellos representan. Es decir, que toda decisión emanada de la Asamblea Nacional Venezolana es el sentir del pueblo. Y tenemos un gobierno que carece de legitimidad, porque si existiera lo que existe en Francia, que es la disolución y la convocación anticipada de elecciones, lo más inteligente en Venezuela era hacer una elección anticipada de elecciones para poder darle legitimidad a un gobierno que no la tiene, como es el gobierno de Maduro. Entonces, un gobierno carente de legitimidad que a través de los jueces del Tribunal Supremo bloquea lo que son iniciativas de los verdaderos representantes del pueblo, que son los legisladores. Y no tienen eficacia las decisiones que son la expresión libérrima del pueblo, porque
el monopolio de la fuerza pública lo tiene un poder ilegítimo, o que ha perdido legitimidad todo el desarrollo del proceso político, como es el que representa el presidente Maduro. Claro, y es que la legitimidad no es un asunto de un momento, es algo que se tiene que ir manteniendo constantemente, porque usted puede iniciar un gobierno con un 60% de legitimidad y llegar a la mitad del gobierno y tener un 30 o un 20. Bueno, lo que Dilma, que es uno de los temas de hoy, inició con un 50 y piquito, pero ya ahora anda como por 14. Retomando el tema del gobierno de los jueces, Julio, mira, de las incongruencias y de las imperfecciones de nuestro sistema. El poder legislativo, que es un poder electo por el pueblo, es el que redacta las leyes, las redacta y trata de hacerlo a lo más específico posible. El poder ejecutivo es el encargado de hacerla cumplir. Es un ente también elegido por el pueblo, que es el presidente, voto directo, igual que los diputados y senadores, pero quien dice lo que dice la ley es un órgano que no es elegido por el pueblo. Es decir, es el que interpreta qué es lo que quiere decir en tal lugar. Entonces tú dices, pero no debería ser al revés, que por lo menos ese poder sea electo por el pueblo directamente. Pero entonces caemos en lo que han sido imperfecciones de los sistemas nuestros, que entonces se crea un populismo y uno quiere una especie de formación diferente para lo que son los jueces del Tribunal Constitucional, y no que tengan que entrar en la lucha político-electoral para poder llegar a esas posiciones, porque entonces sabemos lo que podría ser peor en la actualidad. Uno no quisiera parecerse a un comentarista político que es de profesión de base geólogo en este país y que siempre que va a la televisión dice que va a haber un tsunami, un temblor de tierra, que se están agotando las aguas. Siempre da noticias un poco trágicas. Al margen de eso, yo coincido contigo de que este bloqueo de parte de jueces que quieren jugar un rol político conduce inevitablemente hacia una guerra civil. Había la esperanza, o existe la esperanza aún de que se haya un proceso de transición pacífico en Venezuela, y que si el pueblo ya perdió la confianza en el presidente Maduro y en la mayoría que representa el presidente Maduro, bueno, dio una primera expresión de esa pérdida de confianza, que fueron las elecciones legislativas, y que a partir de ahí, con una política inteligente, el Ejecutivo iba a mantener su situación de legitimidad, aunque precaria, hasta que llegaran las próximas elecciones. Pero frente al descontento popular, el desabastecimiento y decisiones políticas que rayan en la arbitrariedad, este es un clima que conduce a una situación de revuelta popular. Y es peligroso, y uno no lo desea por los vínculos históricos, económicos y políticos que tiene República Dominicana con Venezuela. Una nación que fue sumamente generosa con nosotros en el periodo de bonanza económica por el alza del petróleo, pero que a raíz de que el presidente Maduro llegó a la presidencia de la República, las medidas que se han tomado han sido de manera errática. Uno no recuerda que Chávez haya metido preso a sus opositores. Los opositores chavistas tuvieron que abandonar el país por la contradicción de clase, por el látigo con que Chávez dirimía la diferencia política y las contradicciones políticas con ellos, y por la medida económica que laceraban sus intereses. Y de eso la República Dominicana fue una beneficiaria de primera magnitud. Muchas de las iniciativas empresariales que se desarrollan en la capital de la República son fruto de esos capitalistas que salieron de allá. ¿Sabes, Julio, que el mundo, la historia ha dado como un giro? Porque normalmente se decían que los izquierdistas eran incapaces de implementar dictaduras por su forma de pensar o por sus ideas políticas. Y realmente nos ponemos a observar el gobierno de Maduro, lo que está pasando ahora en Brasil también, lo que pasó en Argentina. O sea, han sido gobiernos bastante firmes y rígidos, e incluso han llegado a ser un poco abusivos de poder. O sea, que no solamente se da una dictadura de parte de las personas de la corriente de derecha, que cada vez ha ido desapareciendo esa diferencia entre izquierda y derecha, pero todavía subsisten, porque ellos cuando quieren defenderse siempre utilizan ese tipo de argumentos de izquierdistas. Y qué bien, yo creo en el contenido ideológico de la acción política. Pero en lo que yo no creo es en la dictadura. Yo pienso, usted de izquierda y usted aplica políticas que son favorables a la grande mayoría dentro de un contexto de cierto rigor. Yo creo que usted... Y algo que se observa constantemente en las dictaduras de izquierda es que se va acabando todo. O sea, los recursos económicos se van acabando.
O sea, todo lo que se reparte a la mayoría, como bien ellos juegan ese papel y como ellos bajo ese escudo ellos defienden su política pública, al final tú ves que estos gobiernos acaban en desastres económicos la mayoría. O sea, que no saben manejar un sistema. Pero la izquierda lo que tiene que hacer es someterse al escrutinio popular y entender que la alternabilidad del poder es un recurso válido. Yo creo que con esta ola de partidos de izquierda que hubo en Latinoamérica, Brasil, Venezuela, Bolivia, Argentina, fue la otra mitad excluida del poder político que asumió al poder. Y lo dijo Alain Touraine, un prestigioso sociólogo francés. Con Lula da Silva, es la otra mitad de los brasileños que habían estado excluidos del poder político. Pero hagan un uso racional de esa mayoría política. Mantengan el crecimiento, distribuyan riqueza. No lo hagan peor. Pero tal como dice Brianda, pareciera ser a veces, y el ejemplo de Venezuela y de los comandantes Castro en Cuba, es que Hilario, esos regímenes a veces conducen al desabastecimiento, a la pobreza. En vez de lograr que todo el mundo tenga bienestar, lo que logran es que todo el mundo tenga una situación de precariedad generalizada, y por eso no lucha el ser humano. No, y que mira, lo que es socialismo, izquierda, etcétera, depende de país en país. Claro. Porque el gobierno de Balaguer con la reforma agraria en Estados Unidos hubiese sido un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda. Sí. Pero un gobierno de Balaguer en Francia es un gobierno de derecha. Entonces, hoy día, todos los gobiernos que vayan a pasar por aquí de los últimos 20 años han implementado esquemas socialistas. Y es una mezcla entre el sector privado, pero distribución de riqueza. Entonces, eventualmente, seguridad social mala, pero seguridad social. Medicina gratis mala, pero medicina. Escuelas malas, pero para todo el mundo. Universidad, bueno, mal manejada, pero para todo el mundo. Bueno, amigos televidentes, regresamos en el próximo segmento. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. Otra propuesta de nuestro proyecto es impulsar desde el Senado iniciativas para que los hogares pobres de este país puedan tener acceso al Internet de manera gratuita por cuenta del Estado Dominicano. Vinicio Castillo, el senador de la patria. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Santiago ya lo confirmó. Abel Martínez somos tú y yo. ¡Pa' la alcaldía! Y se formó la gozadera. Santiago ya lo confirmó. Pa' tener una ciudad nueva. En la alcaldía me quiero yo. ¡Mete mano, sombra! Santiago está de fiesta, la cosa se ha puesto chula. Porque Abel Martínez va para la sindicatura. El joven, la jovencita, todo el mundo, hasta mi abuelita. Abel Martínez va a ganar. Lo saben hasta en la chica. Todo el mundo se está sumando. El triunfo tal ley de días. Santiago lo está clamando. Abel Martínez a la alcaldía. Y se formó la gozadera. Santiago ya lo confirmó. El líder. Pa'lante con Abel Martínez. En la alcaldía me quiero yo. Arrolla con Abel. Vamos a Abel Martínez. ¡Vamos! La alcaldía te espera. Va a darle a Santiago mucho
Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Amigos televidentes, continuamos con Debate Jurídico. Luego de este segmento, que es el último de este programa, Debate Jurídico presentará la entrevista realizada por Brianda Trujillo al jurista Otoniel Bonilla en relación a los Panama Papers, que es el tema que está muy en boga en la actualidad. Mira, Hilario, Brianda, la situación ahora, salimos de Venezuela para Brasil. Y una evidencia de que la izquierda en este momento no tiene las cosas a su favor. No hay que decepcionarse ni desesperarse. La historia es dinámica. No, y si asumen sus errores podrán volver al poder. Pero la verdad es que Dilma Rousseff tiene una situación política bastante complicada. 2 aliados políticos, 2 partidos minoritarios que eran sus aliados políticos anunciaron su ruptura, y esto continúa un proceso de fragilidad y de aislamiento que, aunque no es lo que queremos, pero todo indica que, salvo que ella dimita de manera anticipada, esto conducirá a un proceso político que no augura nada bueno para Dilma Rousseff. Y aparte de que la defensa que ella está utilizando, al menos de frente a la prensa, carece de todo fundamento, porque ella dice que ella no ha hecho nada que no hayan hecho presidentes anteriores. Entonces, alguien debería como asesorarla un poquito en cuanto a su expresión frente a la prensa, porque eso es lo que hace hundirla más en este momento. Entendemos que, bueno, a raíz de sus funciones como presidenta, ella se ha buscado este problema. No se puede decir, hay un descontento no solamente por parte de la sociedad brasileña, sino también de lo que eran sus aliados. O sea que la cosa es grave. Ella no ha mantenido el control y se le acusa de distracción de fondos y es una mezcla de acusaciones. Delitos de fiscales incluso. Ella se defiende diciendo que para hacerle un juicio político debería de haber un delito y que supuestamente por lo que a ella se le acusa no configura lo que es un delito en sí. Mira, el juicio político no implica un delito de tipo penal. Por eso es que es juicio político. Existe una falta de legitimidad, falta de confianza. Especialmente es el término de falta de confianza. Si el Congreso entiende que no existe confianza en el presidente para que gobierne, puede hacerle un juicio político. Y las altas cortes no tienen ninguna manera de incluso inmiscuirse. Si recuerdan lo que ocurrió con los miembros de la Cámara de Cuentas Dominicana. Intentaron algunos, que se violentó el debido proceso, y el Constitucional dijo, no, es que eso sencillamente es un juicio político, yo no me puedo inmiscuir ahí. Y en este caso, el principal acusación es que ella ocultó una información en la rendición de cuentas. Eso ya crea una falta de confianza. Pero aquí sabemos que, ya por asuntos de historia,
cuando hay problemas económicos en los países, automáticamente crea una falta de confianza en el gobierno. El gobierno, la crisis que se originó en el gobierno de Hipólito, no creó una destitución porque faltaba poco tiempo para las elecciones, que quedaba menos de un año. Pero si hubiese sido al inicio del gobierno, difícilmente hubiese estado ahí por más de 2 o 3 años. Entonces, en el caso, si fuera en la República Dominicana, el proceso se haría primero ante la Cámara de Diputados. Una parte sustancial, una tercera parte puede someter el análisis de la acusación del presidente. La Cámara de Diputados la aprueba y lo envía al Senado, y el Senado básicamente acepta o no acepta y destituye o confirma al presidente. Pero en el caso de Vilma, lamentablemente, para ella, en la situación actual, yo diría que los días lo tiene contado, si no es que para el día de hoy, ya que este programa pasa los sábados, amanece destituida. Tu reflexión, Hilario, nos hace recordar a Carlos Marx, y que el marxismo no ha muerto, y la concepción materialista de la historia, lo material como con su incidencia y su gravitación, lo económico sobre lo político y lo social. Y efectivamente, probablemente si Brasil hubiese mantenido el ritmo de crecimiento de la economía, que había estado aplicando política pública de disminución de las desigualdades sociales y de redistribución del ingreso público de manera efectiva, si se mantiene esa dinámica, probablemente no hubiese existido en Brasil en el día de hoy esa crisis de legitimidad y de confianza que hay en la presidencia de Dilma Rousseff. Por un lado, los agentes económicos comienzan a perder credibilidad en el gobierno, y por otro, los sectores populares comienzan a movilizarse en la calle. Y eso es lo que ha traído como consecuencia que haya una crisis política que amenaza con destituir a Dilma Rousseff. Pero lo mismo podemos explicar en Venezuela. En Venezuela, durante Hugo Chávez, administró la riqueza y el excedente del petróleo y aplicó políticas sociales de redistribución del ingreso público. No hubo problema de legitimidad política. Y Hugo Chávez fue ganando, creo que ganó 14 elecciones, o 12 elecciones de manera reiterada. Gozaba de la más amplia legitimidad política posible. El advenimiento al poder del presidente Maduro, con la consecuencia caída de los precios internacionales del petróleo, ha sumido a Venezuela en una crisis económica, y esa crisis económica entonces se ha traducido en una crisis política. ¿Qué conduce? En el caso de Brasil, ya los brasileños tienen experiencia de cómo administrar y conducir su crisis política, porque en el año 1989 destituyeron al joven y atractivo presidente de la época, Fernando Collor de Mello, por un asunto de legitimidad política. Pero los venezolanos insisten en el bloqueo permanente que conduce a salidas sangrientas, que no es lo aconsejable. Es una pena. Y Hilario, ya un poco en el último segmento, no es señal que estamos terminando, abordar los resultados de la encuesta de opinión pública. Todo indica que el Partido de la Liberación Dominicana y sus candidatos presidenciales y vicepresidenciales, Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández, serán electos cómodamente en la primera vuelta de las elecciones del 15 de mayo de este año, porque todos los sondeos de opinión pública resaltan el afianzamiento del presidente Medina y su crecimiento en la aceptación luego de la selección de la candidata vicepresidencial Margarita Cedeño de Fernández. Y donde mayor público tiene Danilo es precisamente en la clase baja. Pues por el asunto del bono gas, ellos están muy contentos con lo que el gobierno le ha dado, la poca cosita que le ha dado, porque se supone que hay un plan para seguir dando. Yo interpretaría que esas son las consecuencias de acertada política de crecimiento económico, de estabilidad macroeconómica con redistribución de la riqueza. Bueno, esperemos que no ocurra como con las encuestas, lo que pasó con las calificadoras en el 2007, que decían que todo iba bien, viento en popa. Bueno, amigos televidentes, gracias por su sintonía y nos vemos la semana próxima. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Debate Jurídico. Quien les habla es Brianda Trujillo, quien siempre está con ustedes todas las noches, todos los sábados. Estoy en compañía del licenciado Toniel Bonilla, como ustedes bien lo conocen, ex procurador adjunto de la República, sobre todo en temas de corrupción administrativa.
Buenas noches, Otoniel. Buenas noches, Miranda. Gracias por la invitación de nuevo. Sí, es un placer siempre tenerte aquí con nosotros, un profesional con tanto conocimiento y sobre todo ahora con la situación que está pasando en el mundo, hablando un poco del primer tema que vamos a tratar, que es los papeles de Panamá. Dime tu opinión con respecto a ese caso, cómo surge este escándalo, la situación jurídica, sí, cómo nos afecta. Bueno, como tú sabrás, es una situación que ha surgido en los últimos días y que ya el mundo conoce porque tiene implicaciones globales. Los principales medios de comunicación han estado divulgando un sinnúmero de informaciones que implican básicamente a líderes mundiales, a artistas, a empresarios, en fin, a un sinnúmero de personalidades que de alguna manera han participado en la elaboración o han sido partícipes de sociedades offshore, como se le llama, y esto es bueno para ilustrar a los televidentes, detenernos aquí. ¿Qué es una sociedad offshore? Bueno, se llaman así porque realizan operaciones extraterritoriales. Hay diversas manifestaciones de este tipo, hay varios lugares en el mundo, incluidos algunos estados en Estados Unidos, donde se realizan este tipo de operaciones o donde se crean, se constituyen, se formalizan sociedades comerciales de ese tipo que necesariamente o sin necesariamente no son operaciones ilícitas de por sí, sino que se hacen para facilitar operaciones financieras, para facilitar compras. Muchas de ellas se usan para adquirir algunos bienes en el extranjero y tienen la ventaja para quienes las operan o para quienes son los propietarios finales de ellas, de que donde han sido constituidas no pagan impuestos o los impuestos que se pagan son muy mínimos. Ahí es que radica la importancia de estas sociedades comerciales. Ahora bien, regularmente quien va a incurrir en un acto o una actividad ilícita, ya sea desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista incluso penal, porque me refiero a uno u otro escenario, porque puede ser dedicada a actividades de lavado de activos, pueden ser dedicadas para operaciones de tráfico de armas, de personas, en fin, pero también pueden hacerse para evadir el fisco, para el no pago o para pagar menos de las obligaciones fiscales que tienen las sociedades comerciales frente a sus estados. Y como son sociedades extraterritoriales, por ejemplo en el caso de Panamá, que es donde han surgido el cuestionamiento, se crean un sinnúmero de sociedades de este tipo que no pagan impuestos en Panamá, sino que con el mero hecho de pagar $300 al año, pueden actualizar o renovar la licencia para operar. Y solo pagan impuestos por aquellas operaciones que el Estado panameño encontrare o considerare que se efectuaron en Panamá. El resto de las actividades comerciales que ellas desempeñan, extraterritoriales, no pagan impuestos. Y es por esto que los empresarios en el mundo, la gente de negocios, recurre a este tipo de actividad. Ahora, hay quienes los hacen para ocultar sus actividades. Y ya vimos, y voy a poner este caso. Sí, pero hay uno muy emblemático que para la República Dominicana es llamativo. Y es el caso del señor Vargas Llosa, que ha sido un perseguidor de la República Dominicana y vive cuestionando y predicando una moral en ropa interior, como decimos popularmente. Entonces, a este hombre ha salido a relucir que él también tenía una de estas operaciones para evadir probablemente el fisco en España, donde está radicado o donde se nacionalizó, porque él es de origen peruano, como todos sabemos. Y justamente 3 días antes, algo así, de recibir el Premio Nobel de Literatura en el año 2010,
él Se ordenó sacar su nombre, retirar su nombre de esta operación. ¿Por qué? Porque sabía que eso tenía algunas implicaciones que podía tener algún cuestionamiento. No muy inteligente de su parte, porque ahí está dejando en flagrante que realmente sabía lo que hacía. Si quiso ocultar lo que estaba ocultando. Exacto, así es. Sí, es así. Entonces, ya en términos, viniendo a lo local aquí, en la República Dominicana, hemos visto que la Procuraduría General de la República, a nombre del gobierno, ha solicitado información. Pero ha solicitado toda la información, según ha divulgado la prensa nacional al final de esta semana. Y yo creo que eso es correcto. Hay que recurrir, hay que utilizar las vías institucionales, en este caso a través de la cooperación jurídica internacional, para procurar las informaciones. Lo que no creo que deba hacerse de manera genérica, porque en materia de cooperación jurídica internacional existe lo que se llama una operación de pesca. Esto es que cuando hay muchos, en el argot de la pesca como las conocemos en el mar o en los ríos, hay muchos peces navegando, lanzamos las redes para de manera oportunista captar a todos quienes están en las redes. Y es lo que ha ocurrido con el caso de la República Dominicana y otros, porque solicitar todas las informaciones, no sé hasta qué punto esto pueda ser procedente desde el punto de vista de cooperación jurídica internacional. Todo va a depender de qué tan dispuesto esté el gobierno y las autoridades panameñas para que, aprovechando este escenario que ha aparecido a nivel global, entonces se levante el velo y se levante el secreto bancario, societario, fiscal sobre las sociedades comerciales instituidas o establecidas en ese país. De manera que habrá que esperar cuál será el resultado, pero también lo penoso de esto es que muchos aprovechan para el morbo y para la así mismo, y en época de elecciones más todavía. Así es, que estamos en campañas y cuando estamos en campaña, o también se hace con el propósito de que tal vez ahí puedo encontrar a un adversario. Y que la mayoría de los empresarios utilizan ese tipo de vehículos jurídicos para poder de alguna forma salvaguardar ciertas cosas. Pasa mucho, por ejemplo, son estrategias, es una estrategia utilizar una sociedad offshore para un tema de divorcio, para que, bueno, cuando el tema de repartirse los bienes, pues ellos escondan, como se puede mantener en anonimato la identidad de los accionistas, pues es una ventaja desde ese punto de vista. O sea, se utilizan para varios fines. Yo entiendo que se debe de pasar como un filtro a este caso, ¿no? Como, porque en realidad, ¿cuál es el sentido de estar levantando velos, como tú bien dices, si no ha sido utilizado para fines de delito? Y habría que ver también, porque realmente las offshore se crearon con el fin de ser un atractivo para el tema impositivo. Entonces eso no, entiendo yo que no debe ser un delito. O sea, porque justo se crearon para eso. Ese es el atractivo de ir a Panamá a constituir una sociedad, si no, tú la haces donde sea. Claro. Entonces realmente yo todavía no veo cuál es el escándalo. Si es un escándalo desde mi punto de vista, es mi opinión, que hayan sido utilizados para actos de terrorismo. Ahí sí, ahí yo entiendo, pero entiendo que por la otra vía habría que ver de qué manera tú como fiscal y como investigador de este caso no atentas contra los derechos de cada quien, porque es un tema muy delicado, como tú bien dices, el secreto bancario, bueno, y el derecho que tiene uno como ciudadano a que sus cosas permanezcan, ciertas cosas permanezcan en secreto, verdaderamente, sobre todo cuando tiene que ver con lo que es tu patrimonio como ciudadano civil, ya no digo los políticos. Claro, quien haya, para esto, para los más delicados o para lo que pudiera tener mayor relevancia, es para quienes hayan desempeñado posiciones públicas, para alguien que se sospeche ha incurrido en infracciones graves, como es el caso de narcotráfico. Vi que salió a relucir en una de las publicaciones que se han hecho que una persona presuntamente vinculada al Chapo Guzmán, aquel narcotraficante mexicano que recientemente fue recapturado,
supuestamente habría estado detrás de una de estas sociedades comerciales offshore y que se estaría utilizando para lavar dinero provenientes de narcotráfico. Bueno, esas son operaciones que hay que atender. Exacto. Si en el caso nuestro, en la República Dominicana, apareciere una de estas sociedades vinculadas a personajes que a su vez estén relacionados con el mundo criminal, sea de narcotráfico o cualquier otra manifestación de delito, incluyendo la corrupción pública, pues deberían ser indagadas. Y es por esto que insisto en el tema de la vulnerabilidad o de la debilidad de hacer una solicitud genérica. Porque cuando se hace así, las autoridades del Estado requirente, en este caso, o del Estado requerido, en este caso Panamá, podrían perfectamente señalar o interpretar que se está haciendo un uso abusivo de las vías que se reconocen a la cooperación jurídica internacional y a través de esta coyuntura pretender hurgar en todas los archivos de instituciones, ya sean estatales o privadas, en el Estado panameño. Y vi incluso, creo que el día miércoles de esta semana, al presidente de Panamá, que tuvo una comparecencia pública en la que señalaba que no iba a ceder ante una presión mediática y que a través de los medios de comunicación no iban a lograr de que Panamá entonces vulnerara lo que son sus disposiciones legales, porque es que este tipo de compañías y sociedades comerciales están reguladas por la legislación panameña. No es que eso opera de manera clandestina, ilegal. Es como el tema del divorcio del vapor en nuestro país, que es una ley especial que tenemos, de la cual la mayoría de los ciudadanos, bueno, la mayoría de los países a nivel internacional se favorecen, pero sin embargo hay estados que no lo permiten y que no lo validan. O sea que yo entiendo que la solución está ahí verdaderamente. No yo poner una ley en mi estado donde simplemente las sociedades que se constituyan en Panamá o otros paraísos fiscales no son válidas o no pueden operar en mi estado. Entiendo que esa sería la solución, pero tú estabas consciente de que estos paraísos fiscales existían. O sea, no entiendo por qué ahora de la nada resulta ser un delito que existan estos paraísos fiscales y bajo las regulaciones que existen, porque todo el mundo sabe lo que es una sociedad offshore, para qué sirve, las ventajas que tiene a nivel fiscal. Ese es el mayor atractivo. Claro. Es lo mismo que, vuelvo y repito, que la figura del divorcio del vapor en República Dominicana. En vez de tú hacer un proceso largo en otro país, te vienes aquí 2 o 3 meses, ya tienes tu sentencia en 3 o 4 meses y la puedes validar en el estado donde sea, donde lo acepten, claro, porque no en todos lo aceptan. Pero es un atractivo de cada país. ¿Para quién sería un riesgo aquí desde el punto de vista tal vez de la imagen para el sector financiero? Porque recordemos que cuando los casos bancarios, Baninter, Bancrédito, Mercantil y otros que se impulsaron en el sistema de justicia dominicano, salió a relucir que mediante sociedades offshore se hacían algunas operaciones ilegales. Entonces, si en cuando se estén recabando estas documentaciones y Panamá accede a entregarlas a las autoridades dominicanas, si saliera a relucir, o a través de las divulgaciones que se están haciendo, si saliera a relucir algún banco o alguna entidad de intermediación financiera en la República Dominicana, esto podría tener alguna repercusión sobre la confianza que tienen sus ahorristas. Sobre ellos es que con mayor cuidado todavía habría que manejarlo, siempre que esas empresas, esas sociedades se estén dedicando a actividades meramente comerciales. Si son ilícitas, pues entonces habría que actuar. Es lo que desde mi óptica procedería y que en su momento habrá de corresponder conforme las informaciones que se tengan. Entonces vi también que recientemente Guido Gómez Mazar había dado ciertas declaraciones sobre ciertos políticos, sobre casos específicos. Bueno, es una pena, la verdad, en el sentido de que esto salga a reducir justamente ahora y no antes. Y bueno, y que ahora le van a dar el morbo más fuerte porque que estamos en época de campaña. A mi juicio, en el caso del doctor Guido Gómez, él tiene
un permanente pugilato con el presidente de su partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y aunque él no lo mencionó por su nombre, sería tal vez una... falta de... o sea, tal vez yo estoy haciendo una extrapolación, una especulación, pero presumo que es su mayor interés. Como se decía que este político tendría operaciones en Panamá, se decía, tal vez es lo que uno puede deducir que se estaría procurando en esta diligencia del doctor Guido Gómez Mazara. Pero si esto va en beneficio de las transparencias, pues bienvenido sea. Claro, así mismo. Amigos televidentes, continuamos en el próximo segmento. Amigos televidentes, estamos de vuelta ya a su programa Debate Jurídico. La verdad que fue un placer haber compartido con el licenciado Otoniel Bonilla para hablar sobre este caso de los papeles de Panamá que tanto nos preocupa a la mayoría de los ciudadanos. Qué bueno que pudiste aclararnos cuáles son las diferencias y dónde está la gravedad del asunto, porque ahora todo el mundo estaba desquiciado con este tema, por el tema de que se utilizan mucho las offshore para todas las actividades comerciales de todos los ciudadanos, empresarios en el sector privado como público. Pero bueno. Muchas gracias por la invitación y por supuesto siempre dispuesto a colaborar con el programa. Claro que sí. Bueno, pues amigos televidentes, así nos despedimos esta noche. Los esperamos, contamos con su atención, con la audiencia en el próximo sábado.